¿Inventó John Nelson Darby el premilenialismo? Bueno, vamos a ver la verdad histórica que en realidad casi nadie habla, cuenta o dice. Esta es la primera parte. Bueno, vamos a ir viendo esto. Vamos a ver también quién es John Nelson Darby y muchas cosas que vamos a ir viendo en este tema. Vean, mis hermanos, para dar inicio con este tema, nosotros tenemos que conocer algo importante, que en el mundo de la escatología cristiana, generalmente hay una acusación que se repite como un eco a través de los años y se sigue repitiendo y diciendo, existe una afirmación que si esta afirmación es cierta, básicamente dejaría a millones de creyentes en una posición sumamente incómoda, o sea, siguiendo una doctrina inventada y una novedad básicamente sin raíces. Se dice, mis hermanos, ¿verdad? De esto que estamos hablando, se dice con aparente seguridad. Algunas personas dicen, el premilenialismo no es más que una invención de John Nelson Darby en el siglo XIX. Y dicen, los primeros cristianos nunca creyeron en eso. Bueno, la pregunta aquí es, ¿será esta afirmación cierta? ¿Realmente nuestra esperanza en un reino o un reinado literal de Cristo en la tierra es solamente un producto de la teología moderna? Bueno, vamos a ver eso. Y antes de abrir cualquier libro de historia o lo que sea, recordemos quiénes fueron los primeros en creer en Jesús. ¿Quiénes fueron esos primeros en creer en Jesús? Pedro, Santiago, Juan, que eran judíos observantes. El apóstol Pablo era un fariseo educado por Gamaliel. Los 3000 judíos convertidos en el Pentecostés, ¿verdad? Judíos piadosos, Hechos 2:5. También toda la iglesia primitiva compuesta por miles de judíos que continuaron yendo al templo. Hechos 21:20. Entonces, mis hermanos, aquí la pregunta crucial es esta. Es la siguiente. Vamos a ver. Cuando estos judíos del siglo primero, cuando ellos leían a Isaías capítulo 65 sobre cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué entendían estos judíos? ¿Qué comprendían ellos o qué entendían ellos cuando, por ejemplo, también cantaban los salmos del reinado del Mesías? ¿Qué era lo que ellos esperaban? Ellos, mis hermanos, no estaban interpretando un libro ajeno. Ellos estaban leyendo sus propias escrituras con su propia mentalidad hebrea. Entonces, en este estudio, mis hermanos, hoy yo no voy a debatir y entrar en diálogos y pleitos sobre opiniones. Nosotros no vamos a entrar tampoco en ataques personales a nadie. Nosotros vamos a hacer algo mucho más determinante. Vamos a abrir los libros de historia, vamos a escuchar las voces de aquellos que estuvieron más cerca de los apóstoles. Vamos a seguir básicamente el rastro de la evidencia documentada desde las cuevas del siglo primero hasta los debates de la Reforma. Porque, mis hermanos, si la historia tiene que decir algo, pues entonces que hable la historia. Entonces, vamos a ver esto, vamos a descubrir lo que la iglesia primitiva realmente creía sobre el milenio. Y aquí surge una pregunta interesante, nuevamente. ¿Inventó John Nelson Darby el premilenialismo? Bueno, veamos la verdad histórica que básicamente nadie nos enseña o nadie cuenta. Veamos el primer punto. Veamos la evidencia del periodo más temprano, siglo primero y principios del siglo segundo después de Cristo. Veamos el testimonio del Nuevo Testamento para que lo tengamos ahí. El Nuevo Testamento, mis hermanos, no es un libro, para que lo tengan ahí, no es un libro de teología sistemática, pero sí contiene semillas de todas las doctrinas. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos lo que dice sobre el futuro con los ojos de un creyente sencillo del primer siglo, nosotros encontramos que ellos esperaban algo muy, pero muy concreto, que Jesús volvería antes de establecer un reino de paz aquí en la tierra por 1000 años. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. La base, esta es la base de los 1000 años. Mis hermanos, en la Biblia es el único lugar en toda la Biblia donde se menciona un reinado de 1000 años, que es la base de todo. Entonces,
Veamos lo que dice esta frase en el griego. Dice en el griego, y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es lo que dice, o lo que viene, bueno, yo ya lo dije en el español, ¿verdad? Y recuerden lo que yo les he dicho muchas veces, yo no hablo, no hablo ni estudié hebreo ni griego, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos estudiando y viendo para que no se hagan ideas falsas. Bueno, veamos la explicación sencilla en la gramática. Vamos a irlo viendo por partes. La palabra reinaron. Esta, esta palabra está en un tiempo verbal, mis hermanos, llamado aoristo, cosa que ya lo hemos hablado sobre el aoristo muchísimo en el estudio del Apocalipsis. Ya nosotros hemos visto que el aoristo es como una foto de una acción completada. Aquí, mis hermanos, el apóstol Juan, él ve en una visión del futuro y lo describe como un hecho ya terminado desde la perspectiva de Dios. Es como que si Juan dijera, mire, y ahí estaba, ya habían reinado 1000 años. Esto, mis hermanos, nos muestra la certeza absoluta de este futuro reinado. Amén. Ahora, vamos a la palabra 1000 años. Este es el objeto directo del que estamos tratando. Responde a la pregunta, o esto responderá a la pregunta, ¿reinaron por cuánto tiempo dice la palabra? Respuesta es por 1000 años. Entonces, aquí nosotros vemos que la construcción es simple y es directa. Así es sencillo. Entonces, surge otra pregunta. ¿Cómo habría entendido esto un creyente del siglo primero? ¿Cómo lo habría entendido al escuchar esa palabra, ese versículo? ¿Cómo lo hubiera entendido esto un creyente del siglo primero? Bueno, mis hermanos, veamos la mentalidad hebrea sobre el milenio. Para un judío, mis hermanos, un judío piadoso del siglo primero, el número 1000 tenía connotaciones sumamente específicas. Número uno, ellos lo veían como un patrón divino establecido. Por ejemplo, Salmo 94, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. No es eternidad, mis hermanos, es un ciclo de juicio y gracia. Por ejemplo, como los 6 días de creación más un día de reposo. El patrón es de 7. Número 2, la expectativa mesiánica concreta, ¿verdad? Basado, ¿verdad? O basada en Daniel 9, sobre las 70 semanas, que era igual a 490 años literales. También basado en Levítico capítulo 25, ¿verdad? El año del jubileo, cada 50 años literales. Los judíos, mis hermanos, pensaban en tiempos literales para el Mesías. El milenio, por ejemplo, en este tercer punto, el milenio como séptimo milenio. Esta es una enseñanza rabínica temprana antes del 70 después de Cristo. 6000 años de historia humana, el séptimo milenio, reinado mesiánico de paz. Ese es el tercer punto que les estoy mencionando de esto, ¿verdad? Que es el milenio como séptimo milenio, que es una enseñanza rabínica temprana antes del 70 después de Cristo. Exactamente lo que enseña, ¿verdad? Lo que estamos hablando es exactamente lo que enseña Apocalipsis capítulo 20. Juan, mis hermanos, Juan el apóstol, no inventó todo esto, no fue una invención de él, lo confirmó desde la revelación divina. Entonces pregunto, ¿un judío, un judío de cepa, espiritualizaría esto? Es imposible, no. Para un fariseo, por ejemplo, como el apóstol Pablo, espiritualizar las promesas terrenales a Abraham sería como traicionar el pacto abrámico, como negar las promesas a David y rechazar la esperanza nacional de Israel. Entonces, mis hermanos, para poner este ejemplo, imaginémonos a un campesino judío que creció escuchando a los profetas como Isaías, Daniel, etcétera. Para este campesino judío, el número 1000 era un número redondo y completo, como cuando ustedes y yo decimos un montón o por siempre. El campesino judío no lo tomaría como exactamente, él no lo tomaría como 365,000 días, no, pero sí como la señal clara de un largo periodo de tiempo real, estable y glorioso que Dios establecería en la tierra después de vencer a sus enemigos. Entonces, mis hermanos, la idea de que esto fuera solo un símbolo de la eternidad habría parecido básicamente extraña a esta persona, a este campesino, le hubiera parecido extraño.
Ellos esperaban básicamente a un campesino judío, en este ejemplo, algo tangible. Veamos 1 Corintios capítulo 23, versículo 28. Aquí vamos a ver el programa de los eventos finales. Yo se los voy a poner, cuando edite el video, se los voy a poner ahí para que lo vean en el texto griego, cómo lo dice. Yo se los voy a tratar de leer, pero el texto griego básicamente lo que dice, Ecastos de ento idio, tagmati aparche Christos, epeita, oi tou Christou en ente parousia auto eita totelos. Ahora en español, que es del de nosotros, así de simple. Como cada uno en su propio orden. Primicias Cristo, después los de Cristo en su venida, luego el fin. Estamos en, eso es solo una fracción de 1 Corintios capítulo 15, del 23 al 28, para que ustedes lo puedan leer completo. Pablo o el apóstol Pablo nos da un orden de eventos que dejan un espacio perfecto para el milenio. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice él, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, esta palabra después es epeita. Los que son de Cristo en su venida, que venida es parousia, luego, que es la palabra luego, en el griego es eita, el fin, luego el fin. Vamos a ver esta explicación lingüística aquí detallada. Vamos a ver la primera palabra que es orden, ¿verdad? Que aquí nosotros encontramos cuando dice cada uno en su debido orden. Esta palabra orden viene de una palabra griega que es tagmati, del Strong, tagma, del Strong 5001. Entonces, esta palabra en su significado original significa fila militar para desfiles o escuadrón en formación. Entonces, es como decir poner en orden, arreglar o designar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es una fila o secuencia como los turnos para recibir un premio, por así decirlo. Primero uno, después el otro. Por ejemplo, como los desfiles del 15 de septiembre, primero la banda, luego los soldados o los X, ¿verdad? Los que andan ahí, no sé, marchando, luego los carros alegóricos, etcétera. Cada uno tiene su turno exacto. Pablo nos está diciendo a nosotros, Dios tiene un desfile ordenado de resurrecciones. Amén. Veamos, punto número 2, la palabra después. La palabra después viene del griego que es epeita. Y vemos la otra palabra que es luego, que es de la palabra griega eita. Aquí vean esto que interesante, porque esta palabra después, epeita, es un adverbio temporal que diría después de esto, inmediatamente siguiente, pues es lo que dice. Luego la palabra luego en el griego es eita, que también es un adverbio temporal, que es luego en el siguiente lugar de la secuencia. Entonces, Pablo o el apóstol Pablo usa estas palabras siempre para secuencias claras, como por ejemplo la utiliza en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, cuando dice primero apóstoles, luego profetas, eita, luego eita, maestros. Y también en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, después epeita nosotros. Entonces, mis hermanos, son palabras de luego, es lo que hay que entender. Pablo las utiliza a propósito, adrede, para separar eventos que no suceden al mismo tiempo. Pablo no dice y al mismo tiempo, y tampoco dice y después de, más bien, perdón, sino que dice realmente y después de eso o luego de eso, como una receta, por ejemplo, como una receta de cocina. Primero mezcle los huevos, luego añada la harina, después hornee. Es un ejemplo, ¿verdad? Si usted mezcla todo al mismo tiempo, básicamente se arruina la receta y no le va a salir el pastel. Dios, mis hermanos, sigue una receta divina con tiempos específicos. Luego encontramos la otra palabra venida, del griego parousia, ¿verdad? Del Strong 3952. Y esta, mis hermanos, parousia tiene un significado en el siglo I. No solamente es llegada, sino presencia oficial de un rey o de un gobernante. Entonces,
Esto, viéndolo en la parte técnica, ¿verdad? El término técnico es la visita de un emperador a una provincia. Entonces, veamos cómo se compone esta palabra parousia, porque podríamos decir que es como una yuxtapuesta o una palabra compuesta. Vean un componente, que es la palabra para, que significa junto a, y a esta se le agrega o se le suma o se le añade la palabra ousia, que significa ser o presencia. Entonces, de ahí sale para, para, que es junto a, y ousia, que es ser o presencia. Entonces, mis hermanos, esto no significa que solamente es la llegada, es la presencia oficial y gloriosa del Rey. Es como cuando Jesús, o mejor dicho, es cuando Jesús vuelve físicamente con todo el mundo observándolo, viéndolo. Cuando el presidente, por ejemplo, visita un pueblo, un presidente de cualquier país, visita un pueblo, no es que pasa por ahí nada más, es que llega oficialmente. Hay desfile, hay discurso, todo el pueblo lo observa. Así será la parousia de Cristo. Amén. Vemos la palabra fin. Esta palabra fin viene del griego telos, del Strong 50-56. Telos, ustedes lo pueden ver ahí. Esto, mis hermanos, no es terminación como el fin de una película. No, sí es una meta cumplida, un propósito logrado, un objetivo alcanzado. Entonces, básicamente es la meta final como cuando ya no haya más pecado ni muerte y Cristo le entregue todo al Padre, básicamente. Como cuando un atleta, por ejemplo, cruza la meta final del maratón. Es un ejemplo. No es que se acaba, es que lo logró. Cristo cruzará básicamente la meta cuando todo esté sujeto, cuando el último enemigo del Señor sea destruido. Así es simple. Veamos esta analogía del programa del gran día. Pensemos básicamente, hagámonos este pensamiento en la toma de posesión de un presidente. El primer acto, el presidente electo llega oficialmente. Esa es la parousia. Número 2, el segundo acto, toma juramento, forma el gabinete, gobierna la nación. Ese es el milenio. Tercer punto, o el tercer acto, al final de su mandato, él entrega un país en orden. Ese es el telos, el fin. Entonces, el texto griego, mis hermanos, básicamente deja un espacio perfecto para el acto número 2, hablando del milenio. Ahora, en Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21, vemos la promesa de que todo va a ser reparado. Vean lo que dice el texto de Hechos 3, 19 al 21. Voy a leer solo una parte que dice, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ojo aquí, pongan atención. Veamos la primera palabra para ver la explicación detallada lingüística aquí. Restauración. Restauración viene de una palabra griega que es apokatastaseos. ¿Qué palabras? Del Strong 605 de apocatastasis. Entonces, esa también podríamos decir que es una palabra compuesta o una yuxtapuesta. Vamos a ver, veamos el desglose. Viene de la palabra griega, como le dije, es apo, que significa de vuelta a, apo, de vuelta a. La otra palabra, kata, abajo o completamente. Y la palabra istemi, poner de pie y establecer. Entonces, veamos el significado todo compuesto. Es poner de nuevo en su posición original y correcta, si lo leemos de esa manera. Por ejemplo, veamos cómo se hacía del uso de esto en el siglo primero. Por ejemplo, esto se hacía en el siglo primero, tenía que ver con medicina, como cuando un doctor colocaba un hueso roto en su lugar. También en la política, cuando un gobierno devuelve, por ejemplo, tierras confiscadas a sus dueños legítimos. Se ve también en la familia, ¿verdad? Cuando un padre restaura la relación con un hijo pródigo, por ejemplo. Entonces, así es más o menos como se utilizaba en el siglo primero. Es como cuando, por ejemplo, un restaurador de carros o de autos clásicos toma un auto destrozado, nosotros lo hemos visto hasta en la televisión cómo lo hacen,
toma un auto destrozado y lo devuelve a su estado original como de fábrica. Eso hará Dios con la creación. Así de simple. Punto número 2, o la palabra número 2, la palabra reciba y hasta. Esta es de dos palabras griegas que es desaxtai y acri. Veamos desaxtai. Recordemos otra vez, ya hemos visto el tema del aoristo. Bueno, este es un aoristo medio infinitivo, que es del griego dejomai, que significa recibir, acoger o retener. Y la otra palabra hasta, que es acri, acri, que es una preposición temporal, que es hasta el límite de o hasta que llegue. Eso es lo que nos quiere decir esta palabra. Entonces, veamos la construcción de la palabra completa. El cielo retiene activamente a Jesús hasta el momento exacto. Entonces, como cuando, por ejemplo, la mamá de alguien, la mamá de cualquiera, ¿verdad? Guarda en la refri el pastel o el queque de cumpleaños hasta que lleguen todos los invitados. Es decir, no lo guarda para siempre, es hasta el momento preciso de que se celebre el cumpleaños, básicamente, en ese ejemplo o en esa analogía. Ahora, veamos la tercera palabra o la tercera frase, que es todas las cosas. Viene de una palabra griega que es panton. Viene esta palabra, ¿verdad? Es un adjetivo de paz, básicamente es un adjetivo, significa todo, entero, completo, sin excepción. Puede significar cualquiera de esas cosas. Entonces, esto no es, mis hermanos, algunas cosas o cosas espirituales. Cuando Dios dice, por ejemplo, todas, básicamente significa todo. Y cuando habla de todo, está hablando de relaciones rotas, cuerpos enfermos, naciones en guerra, ecosistemas dañados. Todo básicamente será restaurado, es lo que nos está diciendo el texto. Entonces surge aquí una pregunta interesante. ¿Qué era lo que esperaba un judío con esta palabra? Bueno, cuando Pedro dijo restauración, cuando el apóstol Pedro menciona la palabra restauración a judíos del siglo primero, los judíos del siglo primero, ellos inmediatamente les llegó a la cabeza y ellos pensaron en Malaquías 4:6. Él restaurará el corazón de los padres a los hijos. Pensaron en Isaías capítulo 1:26. Restauraré a tus jueces como al principio. También pensaron en Jeremías capítulo 30:17. Restauraré salud a ti. Y pensaron también en Ezequiel capítulo 16:55, cuando dice restauraré tu estado anterior. Entonces, cuando Pedro, que era judío, habla a judíos en Jerusalén sobre restauración de todas las cosas, el apóstol Pedro está utilizando términos del Antiguo Testamento que cualquier judío de la época podía comprender fácilmente. Entonces, en primera instancia, ellos pensaban, ¿verdad? Y lo entendían como una restauración nacional de Israel. Jeremías 33 dice, restauraré el cautiverio de mi pueblo Israel y Judá. Ezequiel 37:21, los tomaré de entre las naciones y los traeré a su tierra. Punto número 2, restauración. ¿En qué pensaban? Restauración del trono davídico. Amós 9:11, restauraré el tabernáculo caído de David. Esto, mis hermanos, es lo que Santiago cita, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 16. Y número 3, ¿en qué pensaban? Restauración de la creación. Isaías 11, del 6 al 9. El lobo morará con el cordero y el lobo no se lo va a comer. Entonces, mis hermanos, esto no es alegoría, es profecía literal para los judíos. Y recordemos algo que hay que tener aquí en mente. Los primeros cristianos judíos no cancelaron estas esperanzas, más bien las confirmaron en Cristo Jesús. Ellos creían que el Mesías vino, murió, resucitó y volverá para cumplir el resto de las promesas. Era un concepto, mis hermanos, físico, nacional y terrenal. Los primeros cristianos, por ejemplo, como Papías, conectaron directamente esta restauración de todas las cosas con el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y ahora que ya mencioné a este personaje, vamos a abrir la otra parte que vamos a ver con esto. A los padres apostólicos, la generación que siguió a los apóstoles, la generación después de los apóstoles. Acá hay algo muy interesante. La evidencia
de los primeros líderes cristianos después de los apóstoles no es uniforme, pero contiene un testimonio poderoso que apunta a una esperanza escatológica concreta y terrenal. Vamos a ver con el primer documento que vamos a observar y se llama la Didache o la Didache. Es un documento del 80 al 110 después de Cristo. La Didache, mis hermanos, que se pronuncia como Didache, significa la enseñanza en el idioma griego. Este documento es un breve manual de instrucción para nuevas iglesias y creyentes. Es uno de los documentos cristianos más antiguos que todavía tenemos fuera del Nuevo Testamento. Por ejemplo, al final del capítulo de la Diagel, del capítulo 16, habla sobre la vigilia en los últimos días con esta exhortación. Leo para ustedes lo que dice esta mención de la Diagel. Dice, abro cita aquí en este momento y leo textualmente para ustedes. Y entonces aparecerán los signos de la verdad. Primero el signo de la abertura en el cielo, luego el signo del toque de trompeta y en tercer lugar la resurrección de los muertos. Y entonces verán al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Maranata. Amén. La Didache, capítulo 16, versículos 6 al 8. Ustedes lo pueden ver ahí, por eso se los menciono. Ahora, veamos o hagamos el análisis de las frases que encontramos aquí. Por ejemplo, Maranata. Esta palabra es una palabra aramea, mis hermanos, el idioma que hablaba Jesús, que la iglesia primitiva adoptó como un grito de esperanza, ¿verdad? Esta significa, Maranata significa nuestro Señor, ven o ven Señor nuestro. Es la misma frase, mis hermanos, que utiliza el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Entonces, el hecho de que esté esta frase en arameo muestra lo antigua y arraigada que era esta oración en la adoración cristiana. Entonces, pregunto, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, muestra que el corazón de la escatología de la iglesia primitiva era un anhelo intenso y personal por el regreso físico e inminente de Jesucristo. Esta expectativa de que Jesús vendría personalmente y visiblemente sobre las nubes es el primer escalón indispensable del premilenialismo. Aunque la Didache no describe un milenio como tal, prepara el terreno al afirmar la verdad central. Jesús volverá en persona a esta tierra. Por ejemplo, veamos a este personaje, Clemente de Roma, del 96 después de Cristo, y también a Ignacio de Antioquía, del 35 al 108 después de Cristo. Estos padres, mis hermanos, en sus cartas, que aún se conservan, se enfocan en las verdades fundamentales de la segunda venida de Cristo y la resurrección. Pero ellos no entran en detalles sobre una secuencia de eventos futuros, o sea, como un reinado milenial. El silencio de ellos, ¿verdad? No es una negación, eso hay que tenerlo claro, sino que refleja que ellos básicamente estaban ocupados combatiendo las herejías de diferentes herejías que habían, como el docetismo, que negaba la humanidad real de Cristo Jesús. Y ellos estaban también animando a las iglesias que estaban siendo perseguidas. O sea, ellos no estaban debatiendo cuándo sería el reino, porque ellos creían firmemente que Cristo volvería a establecerlo. Así de simple. Veamos a otro personaje. Papías de Hierápolis, del 60 al 130 después de Cristo. Este es el testigo clave y más directo. Aquí nosotros tenemos la evidencia histórica más potente y la más decisiva. Bueno, veamos la credencial irrefutable de este personaje. Papías, mis hermanos, fue un obispo de Hierápolis, en lo que es hoy la actual Turquía, y lo más importante de esto, de este hombre, es que este hombre fue un oyente directo del apóstol Juan. Así es simple. Él mismo dice que él preferiría aprender de la viva voz de los presbíteros, es decir, de los apóstoles y sus compañeros cercanos, antes que de los libros. Aquí viene un problema, pero también viene una solución. La obra principal de Papías, que es una explicación de los dichos del Señor, esta se perdió. No está, se perdió. Pero mis hermanos, tranquilos, no estamos a oscuras, no estamos con la luz apagada. El gran padre de la iglesia, llamado Ireneo de León, del 130 al 202 después de Cristo, quien a su vez fue discípulo de Policarpo,
otro Policarpo, discípulo del apóstol Juan, cita extensamente a Papías en su obra Contra las herejías, en el libro quinto. Entonces, la enseñanza de Papías, según Ireneo, por ejemplo, registra que Papías enseñaba basándose en la tradición apostólica sobre una era futura de prosperidad y de abundancia física en la tierra que seguiría a la resurrección de los justos. Ireneo, por ejemplo, cita a Papías describiendo una tierra tan fértil que dice, tan fértil que una vid, dice él, tendría 10,000 sarmientos y cada sarmiento 10,000 ramas y cada racimo 10,000 uvas. Esto, mis hermanos, no es alegoría, es una descripción vívida y literal de una creación restaurada que coincide perfectamente con las profecías del reino mesiánico en Isaías capítulo 11 y capítulo 65. Así de simple. Entonces, veamos el peso de esta evidencia. Ireneo, mis hermanos, defendiendo la doctrina del milenio, él presenta las enseñanzas de Papías como prueba, mejor dicho, como prueba de que esta era la creencia apostólica original. De hecho, la cadena, básicamente, hablando de esto, la cadena es directa. Apóstol Juan, así. Apóstol Juan, Papías e Ireneo, así. Apóstol Juan, Papías e Ireneo. Esto, mis hermanos, nos muestra que en las iglesias de Asia Menor, donde Juan pastoreó, se enseñaba un premilenialismo literal basado en el testimonio ocular apostólico. Ahora, pongan atención, si bien no todos los escritos supervivientes, ¿verdad?, de los padres apostólicos detallan una escatología milenial, el testimonio más cercano de los apóstoles, como Papías, es abrumadoramente milenial. La Didache, por ejemplo, establece la expectativa del regreso personal de Cristo y Papías, con autoridad directa de Juan, llena ese marco con el contenido de un reino terrenal literal y futuro. Esto nos demuestra, mis hermanos, que una corriente principal y muy probablemente la predominante en el cristianismo primitivo, inmediatamente posterior a los apóstoles, era premilenial. Amén. Vamos a la segunda parte. Veamos el apogeo del premilenialismo, siglo segundo al siglo tercero. Veamos el puente judío-cristiano, que hay una conexión perdida. Vamos a ver. Entre los apóstoles judíos, mis hermanos, y los padres gentiles como Justino e Ireneo, hubo una generación crucial que casi olvidamos, los creyentes judíos de la diáspora. Por ejemplo, veamos estos hechos históricos que son verificables. Veamos. La iglesia de Jerusalén, dirigida por Santiago, el hermano del Señor Jesús, el hijo de María, hermano de Jesús. Esta iglesia de Jerusalén permaneció abrumadoramente judía hasta el año 70 después de Cristo. Número 2, vemos los nazarenos, los ebionitas modernos que continuaron como cristianos judíos observantes por siglos. Número 3, encontramos a Simeón de Jerusalén, es el sucesor de Santiago. Él dirigió una iglesia judía premilenial hasta ser martirizado en el año 107 después de Cristo. Entonces pregunta, ¿qué enseñaban estos cristianos judíos? Bueno, el historiador Eusebio registra que ellos mantuvieron la expectativa terrenal del reino mesiánico que aprendieron directamente de los apóstoles judíos. Entonces, esto, mis hermanos, nos explica el por qué el premilenialismo dominó en el siglo segundo. ¿Por qué? Porque los padres, ¿verdad?, gentiles como Justino e Ireneo, ellos aprendieron de maestros judíos cristianos. Ellos no inventaron el quiliasmo, lo recibieron de la tradición apostólica judía. La mentalidad hebrea sobre el reino se transmitió a la iglesia gentil. Durante este periodo, mis hermanos, la creencia de un reino milenial literal llamado quiliasmo, del griego kilioi, que significa mil, se convirtió, mis hermanos, en la visión escatológica dominante y ampliamente aceptada en la iglesia. Por ejemplo, veamos estos personajes.
Justino Mártir, del 100 al 165 después de Cristo. Ese es el defensor público. En su famoso escrito llamado, se llama el escrito Diálogo con Trifón. Esto es un debate, este diálogo con Trifón es un debate con un erudito judío. Justino, mis hermanos, Justino Mártir, hace una declaración transparente y muy valiente sobre lo que creían la mayoría de los cristianos de su tiempo. Y abro cita para leerles lo que él decía. Y leo textualmente lo que él decía. Decían en este escrito de Justino, Diálogo con Trifón. Él dice: yo y cuantos somos ortodoxamente cristianos en todo, sabemos que habrá resurrección de la carne y milenio en una Jerusalén reconstruida, hermosa y engrandecida. Hubo y hay muchos que son de opinión cristiana pura, pero que no conocen esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La del milenio. Diálogo con Trifón, capítulo 80. Entonces, hagamos un análisis de lo que está hablando aquí Justino en su escrito. Dice, resurrección de la carne. Aquí afirma una resurrección corporal física, no solo espiritual. Esto es clave, mis hermanos, es sumamente clave, porque un reino en la tierra requiere cuerpos resucitados para poder habitarlo. Número 2, milenio. Aquí usa el término técnico del derivado de la palabra mil y lo vincula, mis hermanos, Justino lo vincula directamente con una Jerusalén reconstruida, mostrando una expectativa nacional, terrenal y concreta. Número 3, la palabra ortodoxamente cristianos. La palabra ortodoxo, ¿verdad? Ortodoxo viene de una palabra griega que es ortos, con H intercalada, que significa correctamente, de manera correcta. Justino Mártir básicamente vincula la creencia en el milenio con la ortodoxia, es decir, con la enseñanza sana y correcta. Y número 4, Justino Mártir reconoce una minoría de disidentes. Él, Justino, es honesto al decir que algunos cristianos no conocían esta doctrina. Esto, mis hermanos, básicamente no significa que la rechazaban, sino que no la habían entendido o aún no la habían recibido. Justino la presenta como la enseñanza completa y madura, básicamente. Así de simple. Veamos a otro personaje. Ireneo de León, del 130 al 202 después de Cristo. Ese es el teólogo sistemático. Ireneo, mis hermanos, en su obra monumental llamada Contra las herejías, ¿verdad? En el libro quinto, en el capítulo 32 al 36, Ireneo dedica largos argumentos a defender el quiliasmo como doctrina apostólica esencial. Su argumento central, ¿verdad?, de Ireneo, dice que las promesas de bendición terrenal hechas a Abraham y también hacia Israel, de tierra, de prosperidad y de paz, no se han cumplido plenamente en la iglesia. Por lo tanto, deben de cumplirse en un reino futuro y tangible después de la segunda venida de Cristo. Para Ireneo, espiritualizar estas promesas, o sea, decir que son solo para el cielo, era un error de los gnósticos que justamente él combatía. Ahora, veamos esa cadena de autoridad. Ireneo, mis hermanos, basa su creencia en la tradición transmitida por los presbíteros que conocieron a los apóstoles y cita específicamente a Papías, discípulo del apóstol Juan, como su fuente de lo que él está citando. Esto nos muestra a ustedes y a mí que el premilenialismo del siglo II no era una novedad, sino la preservación de la enseñanza apostólica. Otro personaje que encontramos, Tertuliano, del 155 al 240 después de Cristo. Eso es el abogado legal. Este gran pensador latino, en su obra Contra Marción, en el libro tercero, capítulo 25, también defiende el quiliasmo. Entonces, él describe la Jerusalén celestial descendiendo a la tierra por un tiempo, como una imagen del reino milenial. Esto une Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén, con Apocalipsis 20, el milenio, sugiriendo que el reino milenial es la fase inicial de la manifestación de la ciudad de Dios en la tierra. Y veamos otro personaje más que encontramos, Tertuliano y la regla de fe.
Tertuliano consideraba el quilismo como parte de la regla de fe, o sea, la enseñanza central recibida de los apóstoles, mostrando cuán arraigado estaba en la ortodoxia del norte de África. Amén. Entonces, mis hermanos, en este periodo, el premilenialismo, el quilismo, no era una opinión marginal, sino la visión mayoritaria sostenida por los principales defensores de la ortodoxia cristiana. Justino, Ireneo y Tertuliano, desde diferentes regiones como Palestina, Roma, Galia, África, coincidían en defender un reinado futuro literal y terrenal de Cristo basado en una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento sobre Israel y la tierra. 2. Una lectura directa del Apocalipsis 20. 3. La tradición apostólica transmitida por los testigos más cercanos a los apóstoles. Este consenso entre padres de la iglesia, ¿verdad?, más influyentes, nos muestra que el premilenialismo era la escatología histórica y ortodoxa de la iglesia primitiva en su época de mayor vigor teológico. Así de sencillo. Amén. Tercer punto. Vamos al tercer punto. Ahora sí. El declive y el cambio de paradigma. Siglo tercero al siglo quinto. Vean, mis hermanos, el premilenialismo no fue derrotado en un debate bíblico abierto, sino que fue desplazado por un cambio profundo en la forma de pensar, en la situación política de la iglesia y por la influencia de una figura teológica monumental. Todos estos factores combinados llevaron a su declive como visión mayoritaria. Empecemos para poder ir viendo cuáles son estos puntos que causaron ese declive. Número 1. La escuela de Alejandría y el método alegórico. La raíz hermenéutica del cambio. Aquí lo vamos a ver. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este cambio, verdad? Del cambio de esta raíz hermenéutica. Bueno, los protagonistas que vamos a encontrar aquí es el primero, Orígenes. Orígenes de Alejandría, del 184 al 253 después de Cristo. Este hombre es la figura central acá. Este hombre, siguiendo la filosofía platónica, que despreciaba, la filosofía platónica despreciaba lo material, él y otros en Alejandría, como Clemente, promovieron un método de interpretación alegórico. Veamos el argumento en contra del quilismo, en contra de la creencia premilenial. Para Orígenes de Alejandría, las descripciones bíblicas de un reino terrenal con prosperidad física, como las citadas por Papías, eran judaizantes, carnales y bajas, según el pensamiento de Orígenes. Este hombre enseñaba que las promesas de bendición material a Israel debían espiritualizarse para referirse a realidades espirituales y celestiales para la iglesia. Eso era lo que él decía. Veamos la nueva interpretación. Orígenes de Alejandría reinterpretó el milenio de Apocalipsis 20 no como 1000 años literales, sino como un símbolo del periodo completo entre la primera y la segunda venida de Cristo, o como el reino espiritual de Cristo en el alma del creyente. Este método de interpretación desarraigó las profecías de su contexto histórico y gramatical, abriendo la puerta a que cualquier pasaje concreto pudiera significar algo distinto a lo que decía literalmente. Así de simple. Entonces, veamos el golpe duro a la doctrina. Esta escuela nunca refutó exegéticamente el premilenialismo, es decir, nunca mostró errores en el análisis del texto de Apocalipsis 20. Simplemente lo que hizo fue que impuso un sistema filosófico extrabíblico sobre las escrituras, declarando que la interpretación literal era inferior. Entonces, la influencia de Orígenes, mis hermanos, fue tan grande y su método sentó básicamente las bases intelectuales para abandonar lo que es el quilismo o el premilenialismo. Número 2, el otro problema que trajo el declive del premilenialismo, de la creencia, ¿verdad?, del quilismo. Número 2, la paz de Constantino y el cambio de perspectiva práctica. Veamos aquí el hecho histórico. Con el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó, como ya todos lo sabemos, legalizó el cristianismo.
Para el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, la iglesia pasó de ser una secta perseguida a una institución respetada y con influencia en el Imperio Romano. Entonces veamos ahora acá el efecto psicológico y teológico. Entonces, la esperanza de un reino futuro de Cristo que reemplace a los gobiernos terrenales básicamente perdió la urgencia cuando la iglesia empezó a influenciar y a aliarse con el poder imperial. La escatología básicamente se individualizó y se espiritualizó. Entonces, lo que hizo fue esto, individualizó y espiritualizó. El enfoque pasó del cuándo vendrá Cristo a reinar a la tierra a qué pasa con mi alma cuando yo muera. Entonces, el reino comenzó a verse menos como un evento futuro cósmico y más como una influencia moral de la iglesia en la sociedad o el estado del creyente en el cielo después de la muerte. Entonces, mis hermanos, el milenio literal parecía innecesario si la iglesia ya estaba básicamente reinando en el mundo romano. Así de simple. Tercer punto, aquí aparece otro personaje que tiene que ver con esto también con respecto del declive del quiliasmo. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona del 354 al 430 después de Cristo. Aquí vamos a ver la síntesis definitiva que consolidó el cambio. Veamos la evolución personal. Al inicio, mis hermanos, Agustín de Hipona era inicialmente, o él inicialmente creyó en el premilenialismo, pero, siempre hay un pero influenciado por la alegorización de la escuela de Alejandrina o a la escuela alejandrina y él desilusionado por los excesos de algunos cliastas, que estos cliastas especulaban con banquetes carnales en el milenio, Agustín de Hipona cambió de opinión, básicamente. Veamos la obra de este hombre, de Agustín de Hipona. La ciudad de Dios, libro número 20, capítulos del 7 al 9. Agustín de Hipona aquí sistematizó la visión amilenial, o sea, sin milenio. Recordemos que amilenial, cuando tiene la partícula A adelante, es una negativa. Es decir, no milenio, no hay milenio. Por eso es amilenial, sin milenio, que dominaría básicamente por siglos. Su argumento básicamente fue ingenioso y se ajustaba básicamente a la nueva realidad de la iglesia. Así es simple. Entonces, el milenio, según Agustín de Hipona, el milenio es el tiempo de la iglesia. Este hombre dijo que los 1000 años de Apocalipsis 20 no son un periodo futuro, sino que comenzaron con la primera venida de Cristo y que abarca toda la era actual de la iglesia. También decía Agustín de Hipona que Satanás está atado. Argumentó que atar a Satanás en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, no significa quitarle todo el poder, sino impedirle engañar por completo a las naciones para que el evangelio pueda ser predicado. Lo ató Cristo, dice él, dice Agustín de Hipona, lo ató Cristo durante su ministerio terrenal. También dice Agustín de Hipona que la primera resurrección es espiritual. Dice Agustín de Hipona que la primera resurrección de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 5 al 6, no es física, según él. Dice él, sino que es la regeneración espiritual del creyente al nacer de nuevo. Los santos, decía él, que reinan con Cristo, lo hacen desde el cielo en la vida presente. Ahora viene algo interesante. ¿Por qué fue que triunfó la visión de estas personas? ¿Por qué fue que triunfó? Bueno, número uno, era intelectualmente sofisticada y satisfacía a la mente filosófica. Número dos, era políticamente conveniente. Justificaba teológicamente la nueva alianza entre la iglesia y el Estado romano, es decir, la ciudad de Dios influyendo en la ciudad del hombre. Número tres, venía de Agustín, cuya autoridad teológica se volvió colosal en la iglesia occidental. Por lo tanto, mis hermanos, el declive del premilenialismo histórico no se debió a un nuevo descubrimiento exegético que invalidara Apocalipsis 20, no, sino a una triple convergencia. Número uno, un método hermenéutico ajeno, la alegoría o la espiritualización, que menospreció la lectura literal. Número dos, un cambio sociopolítico radical, el fin de las persecuciones, que básicamente enfrió
la expectativa inminente del reino. Y número 3, la influencia abrumadora de un teólogo sumamente genial e inteligente, Agustín de Hipona, que ofreció un sistema alternativo que parecía más espiritual y que se ajustaba a los nuevos tiempos. Entonces, mis hermanos, el premilenialismo no desapareció, pero quedó marginado, conservado principalmente en las iglesias orientales y por algunos grupos menores hasta su redescubrimiento y revitalización durante la Reforma Protestante y especialmente en los siglos XVIII y XIX, con el empuje del estudio bíblico literal. Entonces, aquí en este punto yo necesito hacer un pequeño paréntesis que es crucial dejar absolutamente claro el espíritu y el propósito de esta enseñanza histórica. Número uno, esto no es un ataque, este es un recorrido por la historia de la doctrina. No es un ataque, ¿verdad?, contra hermanos en Cristo que sostienen una perspectiva amilenial o postmilenial. Tampoco es una satanización de Agustín o de Orígenes o de quienes por convicción hermenéutica interpretan Apocalipsis 20 de una manera no literal. Número dos, es una defensa basada en hechos. El objetivo es simplemente presentar y defender hechos históricos verificables, ¿verdad? La posición con hechos verificables, la posición premilenial, demostrando que no es una innovación moderna, fue la creencia mayoritaria y considerada ortodoxa en los siglos más cercanos a los apóstoles, y que su declive o su caída posterior se debió a los factores hermenéuticos y sociopolíticos identificables más que una refutación bíblica concluyente. Número 3. La libertad, mis hermanos, en lo secundario. En asuntos, por ejemplo, de escatología no definidos por los credos fundamentales como la naturaleza del milenio, la Biblia nos llama a la libertad y a la caridad, como lo dice Romanos 14:5. Nadie, y aquí lo tengo que decir como es Rose, en negrita y en mayúscula, nadie debe ser obligado o coaccionado a adoptar una u otra posición. El estudio, mis hermanos, debe motivarse por el amor a la verdad, no por el espíritu de pleito o de disputa. Número 4, lo que no es infinitamente, o lo que nos une, es más infinitamente más fuerte. Tanto premilenialistas, amilenialistas como postmilenialistas compartimos las doctrinas fundamentales e irrenunciables que nos salvan y nos unen como familia de Dios. ¿Como cuáles, Luker? Bueno, vamos a ver, como por ejemplo la autoridad y la inspiración de las escrituras, la Trinidad, la deidad, humanidad, muerte expiatoria y resurrección corporal de Jesucristo, la salvación por gracia mediante la fe, la segunda venida física, visible y gloriosa de Cristo Jesús, la resurrección corporal de todos los hombres y el juicio final y la eternidad en un nuevo cielo y tierra nueva. Entonces, mis hermanos, estas verdades son básicamente el fundamento de nuestra fe. Sobre este cimiento sólido, ustedes y yo podemos estudiar, dialogar, inclusive hasta disentir con respeto y con amor en áreas de interpretación profética, sin quebrantar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, mis hermanos, para continuar, que este estudio lo motive a usted y me motive a mí, no a la división, sino a una mayor fidelidad a la palabra de Dios, a una esperanza viva en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y a un amor más profundo por toda la familia de la fe, sin importar en qué punto del panorama escatológico se ubiquen ustedes o me ubique yo. Así de simple. Entonces, voy a hacer aquí un resumen, ¿verdad? Como un resumen imparcial para que lo tengan. Vamos a ver el recorrido histórico de la doctrina del milenio que revela un panorama claro y documentado que todo creyente serio debe de conocer para entender sus propias raíces. Entonces, yo tengo aquí un cuadro, yo se los voy a ir explicando. El primer, así voy a hacer una columna, son 4 columnas y varias filas. Entonces, en la primera columna vamos a ver el periodo, la segunda columna, la tendencia predominante, en la tercera columna vamos a ver las figuras clave y en la cuarta la observación. Ya en la fila 1 yo les voy mencionando tal cosa. Entonces, así los voy mencionando para que lo tengan y lo puedan entender. Vamos a ver en la columna número 1 el periodo.
en la primera fila, el siglo I, y pasamos a la columna 2, semillas premileniales y expectativa concreta. Columna 3, en la fila de la columna 3, Papías de Hierápolis por testimonio de Ireneo. Veamos la observación sobre esto para tenerlo ahí. La evidencia escrita directa es escasa, pero el testimonio de Papías, discípulo directo del apóstol Juan, es decisivo. Él enseñaba basado en la observación. Vamos al otro periodo, siglo II y siglo III. Tendencia predominante, el dominio y apogeo del premilenialismo, el quiliasmo, así de simple. Figuras clave que encontramos acá, Justino Mártir, Ireneo de León y Tertuliano. Veamos la observación. Es la visión mayoritaria, pública y defendida como ortodoxia por los padres más influyentes de 3 regiones distintas. Se basa en la interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento y de Apocalipsis 20 y la consideran doctrina transmitida por los apóstoles. Vamos al tercero. Siglo IV al V. Tendencia predominante, la transición y consolidación del amilenialismo. Aquí encontramos de las figuras claves. Orígenes, raíz de la hermenéutica, Agustín de Hipona, la síntesis definitiva. Entonces veamos las observaciones. Factores combinados desplazan al premilenialismo. Número 1, un método de interpretación alegórico que espiritualiza las promesas terrenales. Número 2, el cambio sociopolítico tras la legalización del cristianismo o con Constantino, que enfrió básicamente la expectativa de un reino futuro. Y número 3, la autoridad teológica de Agustín, quien reinterpretó el milenio como la era de la iglesia. Entonces, mis hermanos, con esto que acabo de mencionar, ahora ya con todo esto que hemos visto aquí, surge una pregunta. Y aquí, por favor, presten mucha atención. Aquí viene una pregunta sumamente indispensable. Y hago la pregunta, ¿eran los primeros cristianos del siglo I y el siglo II, eran dispensacionalistas? ¿Eran los primeros cristianos del siglo I y siglo II, eran dispensacionalistas? La respuesta, mis hermanos, es tajante, no eran dispensacionalistas. Bueno, mis hermanos, algunos se quedaron, ¿cómo? Bueno, aquí, en este punto, iniciamos otra parte que de este tema, que es la que nos lleva a comprender aún más de lo que estamos estudiando. Vamos a verlo. El dispensacionalismo, mis hermanos, es un sistema teológico moderno desarrollado en el siglo XIX por un hombre llamado John Nelson Darby, como lo ven en el título. Que si bien es cierto, mis hermanos, que si bien se basa en una visión premilenial, este hombre añade distinciones distinciones muy específicas que eran completamente ajenas a la mente de la iglesia primitiva. Entonces, entre estas distinciones están, número 1, una separación radical y absoluta entre el plan de Dios para Israel como nación terrenal y para la iglesia como pueblo celestial. Los padres primitivos, mis hermanos, veían a la iglesia como el Israel espiritual, que heredaba las promesas sin negar por ello un cumplimiento futuro para el Israel étnico. Entonces, la número 2, la doctrina de un rapto pretribulacional. O sea, es la idea de que la iglesia será sacada de la tierra antes de un periodo de tribulación de 7 años. Esta enseñanza, mis hermanos, es un desarrollo detallado, ¿verdad? Detallado posterior que no se encuentra en los escritos de los primeros siglos. Los primeros, repito de nuevo, los primeros cristianos eran premilenialistas históricos o quiliastas, no dispensacionalistas, para que lo tengan ahí. Ahora, ¿qué es exactamente, para muchos que no saben, qué es exactamente el dispensacionalismo? Bueno, mis hermanos, el dispensacionalismo es una forma de entender la Biblia, ¿verdad? Que divide la historia de la salvación en periodos distintos, dispensaciones, donde Dios prueba a la humanidad de diferentes maneras.
La palabra dispensación viene de una palabra del latín que es dispensatio, que significa administración o economía. Entonces, la idea central de esto es Dios se relaciona con la humanidad de maneras diferentes en diferentes épocas y tiene dos pueblos distintos con destinos diferentes. Número uno, Israel. Así. Israel, pueblo terrenal con promesas terrenales. Luego, la iglesia, pueblo celestial con promesas celestiales. Entonces, voy a hacerlo así para que lo entendamos más fácil. Es como que si Dios tuviera dos empresas separadas con diferentes contratos. Una empresa se llama o es Israel Inc. con sede en Jerusalén y otra es la Iglesia Global con sede en el cielo. Cada una tiene su propio plan de negocios. Ahora, yo aquí en esta parte de esta enseñanza, yo les quiero expresar cuál es mi posición con respecto a esta creencia, a todo esto. Yo personalmente, y yo creo que también mi familia, mi esposa, aquí todos, por lo menos mi esposa lo puede responder, si fuera el caso, si estuviera aquí, está por ahí. Personalmente, nosotros estudiamos la Biblia con un enfoque dispensacional que ve distinciones claras entre Israel y la iglesia. Y yo sostengo, en mi caso, yo sostengo una perspectiva premilenial, pretribulacional. Yo creo que esto ayuda a entender mejor el plan progresivo de revelación de Dios. Ahora, voy haciendo aclaraciones. Dentro de mi posición, yo tengo que hacer una distinción sumamente que es importante. Mientras que yo creo que la iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación, que esta es la posición pretribulacional, yo no creo y yo no sostengo la idea de un rapto secreto o silencioso. Yo eso no lo sostengo ni lo creo. Yo me baso en textos como el que dice Mateo 24, 27 al 31, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Yo entiendo que el arrebatamiento será un evento audible, visible y público, caracterizado por la voz de mando, la trompeta de Dios y la manifestación visible de Cristo como el relámpago que brilla de oriente a occidente. La venida, mis hermanos, de nuestro Señor será gloriosa y evidente para todos. No es un misterio oculto. Sin embargo, en todo esto, mis hermanos, yo reconozco que muchos hermanos premileniales fieles a la Biblia no llegan a estas mismas distinciones que yo. Igual algunos que comparten la esperanza premilenial tienen diferentes perspectivas sobre el momento y la naturaleza del arrebatamiento. Lo que es esencial y donde todos concordamos es que creemos firmemente Cristo volverá literal, física y visiblemente a reinar en esta tierra por 1000 años. En esta verdad, mis hermanos, fundamental, los primeros cristianos del primer siglo y nosotros hoy completamente estamos de acuerdo y esta esperanza, ¿verdad? Compartida es la que nos debe de unirnos a nosotros como cuerpo de Cristo mientras estudiamos su palabra con humildad y con amor. Amén. Bueno, eso lo tenía que dejar claro para que lo supieran. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Eran los primeros cristianos premileniales? ¿Eran los primeros cristianos premileniales? Sí, mis hermanos, en su gran mayoría, especialmente a partir de la generación inmediatamente posterior a los apóstoles. La evidencia histórica, mis hermanos, es sumamente clara en que el quiliasmo, o sea, creencia en un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra tras su segunda venida, fue la escuela teológica dominante considerada ortodoxa durante los primeros 200 y 300 años de la iglesia. Aquí vamos a encontrar otra vez, voy a hacer mención nada más de algunas figuras para recapitular esto. Entonces, para recapitularlo, encontramos figuras clave, por ejemplo, figuras clave como Justino Mártir del siglo II. Justino Mártir, ¿verdad? Lo declaró como la creencia de los cristianos ortodoxos en todo. Ireneo de León del siglo II lo defendió extensamente citando la tradición apostólica transmitida por Papías, que fue discípulo directo de Juan. Tertuliano del segundo y tercer siglo, ¿verdad? También lo sostuvo.
¿Y su base cuál fue? Bueno, se basaban en una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico y sobre todo en una lectura directa, no alegórica, de Apocalipsis capítulo 20. Entonces aquí surge otra pregunta, mis hermanos. ¿Por qué el día de hoy, Luker, existe tanta confusión y tanta división? Por dos razones principales. Número uno, el cristianismo primitivo no era macizo como tal. Siempre hubo una diversidad de opiniones en detalles secundarios. Sin embargo, mis hermanos, el peso abrumador de la evidencia patrística, o sea, los escritos de los padres de la iglesia, favorece claramente al premilenialismo histórico como la corriente principal y mayoritaria antes del siglo cuarto. Número dos, la incoherencia amilenial. La idea de que el amilenialismo, la visión de que no habrá un reinado milenial literal, fue la creencia original o esta creencia original es un anacronismo, o mejor dicho, es una incoherencia histórica. Esta visión, mis hermanos, se consolidó siglos después, principalmente como ya lo vimos, con Agustín de Hipona en el siglo V y luego se proyectó hacia atrás, ¿verdad? Como que eso hubiera sido la creencia de siempre, pero no era de siempre. Entonces, porque esto es incorrecto. El amilenialismo ganó prominencia después del premilenialismo, no antes. Entonces, en resumen, para terminar esta primera parte de este estudio, nuestros hermanos, por ejemplo, que no piensan como nosotros, tienen razón en un punto, o sea, como decir los amileniales, tienen razón en un punto. No había dispensacionalistas en el siglo segundo, eso es cierto, pero están probablemente equivocados si ellos afirman que no había premilenialistas. La historia eclesiástica documentada demuestra que el premilenialismo, el quiliasmo, fue la primera escatología sistemática desarrollada y la más popular y defendida en la era de los mártires, ¿verdad? Y los padres apostólicos. Reconocer esto no es un tema de división, sino de fidelidad al testimonio histórico de aquellos que estuvieron más cerca de la fuente apostólica. Amén. Bueno, terminamos en esta la primera parte. Continuaremos luego con la segunda parte. Les recomiendo no se lo pierdan porque aquí ya vienen temas donde vamos a conocer varias cosas para fundamentar bien el tema de saber si verdaderamente fue John Nelson Darby el que fundó el premilenialismo. Vamos a ver si eso es así y lo vamos a ver, repito, con buen fundamento. Entonces, mis hermanos, nos vemos en la siguiente. Señor me los bendiga. Chao.